Hola, qué bueno que estás aquí. Espero que te quedes en este tiempo con la palabra de Dios. Así es que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, yo te pido que tú estés hablando a nuestra vida, que traigas una palabra fresca, una palabra que nos ayude a entender lo maravilloso que eres. Gracias por la creación. Gracias por este instante de vida. Bendito eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, bueno, vamos a iniciar con Hechos 2, así es que quiero que, por favor, si puedes tener tu Biblia a la mano, estaremos viendo Hechos 2 del 1 al 13. Y aquí estamos viendo el día de Pentecostés. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mosto quiere decir vino, o sea que estaban borrachos, ¿verdad? Pero obviamente no estaban borrachos, era la llenura del Espíritu Santo, esa habilidad, eso que los maravilló porque les oían hablar. Fíjense cuántos idiomas, porque eran idiomas entendibles. Vamos a ver, el día de Pentecostés era la segunda fiesta anual de las cosechas judías y se celebraba 50 días después del sábado de la Pascua. O sea, siempre caía en el domingo de la octava semana después de estas fiestas de los panes sin levadura. Y lo tenemos en Éxodo 23:16 y dice así: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, o sea que las traían, ¿verdad? También en Números 28:26, el día de las primicias. Además, dice así, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová. Y por último lo tenemos en Deuteronomio 16:10, y es así la fiesta solemne de las semanas. Y dice la palabra de Dios: y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. O sea que todos estaban ahí presentando sus ofrendas. Algunos piensan que Dios escogió ese día tan especial para que los judíos, para llevar a cabo sus promesas con el fin de simbolizar
que los salvos de aquel día del Pentecostés serían la primera cosecha en el nuevo reino de Dios. Fíjense cómo aquí las fiestas, todo es simbólico, ¿no? O sea, era presentar para Jehová tu Dios, y el que ellos hubieran sido eran los primeros salvos, los primeros que no eran, o sea, que estaban en otros lugares apartados, que hablaban otros idiomas y que estaban recibiendo las promesas, o sea, lo entendían. ¿Por qué? Porque ya Dios quiere un pueblo unido que hable el mismo idioma, el idioma de Cristo, porque Cristo vino a todos, a salvarnos a todos. Hablando en lenguas, vámonos a Hechos 2:4, y dice así la palabra de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, y estas otras lenguas, como ya les dije, eran idiomas. A pesar de que en la traducción Reina Valera, la tradicional, que es la 160, no se nota en el texto griego, se aclara que las lenguas en las cuales ellos empezaban a hablar con la ayuda del Espíritu Santo eran los propios dialectos de la gente que estaba en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Es importante reconocer que estas lenguas no eran idiomas desconocidos para la gente que las estaba escuchando aquel día. Al contrario, eran los dialectos propios de ellos, que no pudieron haber sabido hablar por su propia cuenta. ¿Quiénes? Los galileos, ¿verdad? Solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el concepto de hablar en lenguas fue la habilidad dada por el Espíritu Santo para comunicar en dialectos de la gente de otras partes del mundo las maravillas de Cristo. Recuerden que es un don, el don de lenguas. Es importante recordar que ellos no estaban hablando de ellos por su propia voluntad, ni por sus propias palabras, sino que estaban siendo usados. ¿Cómo estaban? Recuerden cómo estaban, en oración. Porque se quedaron ahí, regresaron y dijeron, estaban en oración cuando de repente vino sobre ellos un viento recio, que es el Espíritu Santo. Entonces ahora estaban siendo usados como portavoces del Espíritu Santo. Y sabes, el significado de esta verdad es que solamente con la ayuda del Espíritu Santo, tal como Jesús les había prometido, ellos iban a ser llevados iban a ser llevados a toda verdad, e iban a poder cumplir su tarea de dar a conocer cómo se puede conseguir el perdón de pecados en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías, que ya fue dado al mundo. Ahora, el discurso de Pedro, nos vamos a Hechos 2, 14, 13. Dice así la palabra de Dios. Bueno, es cuando Pedro empieza a hablarles y les empieza a hacer ver, que te invito a que lo leas. No lo vamos a leer ahorita porque lo estamos como analizando. Entonces te dejamos esa tarea, ¿no? Que lo hagas en tu casa y analices este discurso, porque es muy importante notar que aquí es la primera vez en la historia que los apóstoles, siguiendo lo mandado por el Señor y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, comenzaron a ser testigos de Jesús y pudieron dar a conocer al mundo cómo era posible conseguir en su nombre el perdón de pecados. Porque recuerden que ellos no sabían, entonces tenían que llevar la ofrenda, tenían que llevar al cordero, ¿no? Tenían que hacerlo con cosas, pero no se daban cuenta que Cristo era el Mesías y que ahora ya la relación con el Padre está abierta, que Él ya ha pagado el precio por tu pecado, por mi pecado, y que esto es lo que tenemos que dar a conocer al mundo. Es la gran comisión, y así empezaron estos apóstoles.
Miren, debemos de recordar que esta audiencia estaba compuesta únicamente por judíos. De todos lados, sí. De todas partes, sí. Y que habían viajado de todos lados diferentes, nacidos en diferentes lugares, para participar de la fiesta de Pentecostés. Al ser todos judíos, era necesario convencerles que estaba ocurriendo solo lo profetizado anteriormente por el Espíritu Santo. Era la intención de ayudarles a reconocer que Jesús de Nazaret, que ellos habían ayudado a matar, era en realidad el Mesías de la profecía, de las profecías. Era el Mesías de las profecías. O sea, porque no, o sea, fue hablado a través de salmos, a través de profeta Isaías, o sea, de muchos. Y que había cumplido con ellas en su resurrección y que ahora había mandado noticias a ellos como su rey. Las buenas nuevas, ¿sabes? Las buenas nuevas estaban llegando. Vámonos al versículo 2:17, dice así: y en los postreros días, dice Dios. Esta frase de en los postreros días significa, al confirmar a Pedro que la profecía de Joel se estaba cumpliendo aquel día, que con la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés empezaba la época de los últimos días. ¿De cuáles últimos días? De los que estamos viviendo ahorita. Empezaba ese después de Cristo, estaba llegando. O sea, aquí se está cumpliendo, aquí ahora. Esta es una frase entonces muchas veces usada en el texto, que no se aplica solamente al tiempo corto inmediatamente antes del regreso del Señor, sino a la era del cristianismo, de la cual el Espíritu Santo en donde el Espíritu Santo había sido derramado para estar al alcance de los hombres en la tierra, junto con la sangre derramada de Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo no llegaba así como así, ¿no? A veces tenía en el Antiguo Testamento, invocaban al Espíritu Santo, pero Él se iba. Pero ahora ya Cristo nos está dando la certeza que el Espíritu Santo, que dice: no los dejaré huérfanos, os conviene que me vaya, porque enviaré a esta tierra. El que está aquí es el Espíritu Santo. Entonces, lo que fue derramado aquel día no fue solamente poderes ni dones, sino fue el Espíritu Santo mismo, que sabes que es Dios, es el Espíritu de Dios, porque eso es lo que profetizó Joel y lo que Pedro dijo que había acontecido en lo que te digo que leas en el texto. Miren, de esta manera la sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre, para beneficio de todos. Y esto de lo que estamos hablando ahorita es del derramamiento, o sea, fue que el Espíritu Santo fue derramado, el mismo Espíritu Santo derramado. Sabemos que no todos logran conseguir este beneficio. Igualmente, el Espíritu fue derramado una sola vez para que todos tengan acceso. Pero esto no significa que todos sacarán provecho del acceso al Espíritu Santo. Tal como uno puede rechazar la sangre de Cristo, así, de la misma manera, uno puede negar la oportunidad de aprovechar del don divino del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es el requisito? Creer, porque al que cree todo le es posible. Y recuerda, estamos viviendo en lo sobrenatural. Ahora vámonos al versículo 2:22, dice: por medio de Él. Es muy claro que el Espíritu Santo, por la boca de Pedro, estaba afirmando que Jesús había actuado con poderes divinos. Además, es evidente que estas acciones ocurrieron para servir como testimonio divino de la realidad de que Jesús era el Mesías de las profecías. Ese era el de las profecías, es Él. Es importante notar, a pesar del hecho que la crucifixión era parte del plan eterno de Dios,
que de igual forma los hombres que tomaron la decisión de matarle llevaron su propia culpa por sus acciones. Ellos dijeron que sea sobre nosotros, ¿no? Y miren, esta es una clara afirmación de que el sacrificio de Jesús en la cruz no había sido un accidente, sino fue lo que Dios había tenido en mente desde el principio, desde mucho antes. Tal como antes Pedro reclama a la necesidad de que se llegara a cumplir la palabra profética. En este caso, ¿cómo van a comprobar a continuación la profecía de la resurrección del Mesías? Aquí con estas palabras, Pedro da por cumplido la promesa que Dios había hecho por medio de Joel. Esto es una historia veraz. La frase "ha derramado" es tiempo pasado, una clara prueba de ya haberse cumplido la promesa divina que había prometido, que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Recuerdan? Ya no era algo pendiente, sino que era un hecho. Es algo que te tiene que llenar de alegría, porque yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bendito eres, Espíritu Santo. Es interesante notar que a partir de este versículo, nunca más el Nuevo Testamento habla de una promesa de la venida del Espíritu Santo, sino siempre del hecho de que ya ha sido dado. Ahora pues, de haber presentado a sus oyentes evidencia de las mismas profecías de la Escritura y el testimonio, afirma que sin lugar a duda, todo Israel puede confiar en la certeza que Jesús es el Mesías de la profecía, el Mesías de la promesa, el Mesías que te libera, el Mesías que por medio del Espíritu Santo te transforma, y así como transformó a Pedro para hablar las verdades, es el que tú debes dejar que hable a tu vida para que te libere. Creer. La sangre de Cristo te libera. El Espíritu Santo te renueva, te da nuevas fuerzas, te da el poder, el derramamiento ya fue dado. Pero no todos tenemos acceso, hay que creer. Ay, Padre bendito, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias por la vida. Gracias por el Espíritu Santo que ha sido derramado. Yo lo recibo, Señor, con todo mi amor. Gracias porque dice tu palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor. Te pido que tú hables a nuestra vida y a la vida de cada uno de los que escuchan. Que tú estés derramando tu Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así es que gracias por haberte quedado este tiempo aquí, en este estudio bíblico. Recuerda que seguimos con esta serie del libro vinculante, del libro de los Hechos. Somos bendecidos. Cristo Jesús. Hasta la próxima. Amén.